Bien, reanudamos la sesión plenaria. ¿Estamos todos igual? ¿Todos completos? No. 3, 5, 6. ¿Quién falta? Pablo. Falta Pablo. Viene ya. Vale. 92/2018, dictamen de comisión informativa sobre moción del Grupo G. Colmenar, medidas ante los riesgos de proliferación de hemos empezado el pleno. 92/18, medidas ante los riesgos de proliferación de locales de juegos y apuestas. La moción presentada por el Grupo Ganemos Colmenar se refiere a que se estudie la posibilidad de que el Ayuntamiento realice una campaña de sensibilización de los riesgos del uso irresponsable de casas de apuestas que ha logrado alcanzar una gran popularidad dentro de la juventud gracias al patrocinio de los equipos de fútbol y la publicidad en los medios de comunicación. Entendiendo que la proliferación de casas de apuestas no repercute en la activación de la economía local y, por el contrario, perjudican gravemente el negocio hostelero debido a una gran competencia desleal, por lo que la Administración municipal debe incorporar mecanismos que protejan a la población más vulnerable, garantizando el bienestar del conjunto de los vecinos. En el debate de comisión, el señor Maribel Hernán, del Grupo Ciudadanos, manifestaba que su grupo estaría a favor del primer punto de la propuesta, pero no del segundo. Esto es, que el Ayuntamiento elabore la campaña de sensibilización sobre los riesgos del uso irresponsable de las apuestas y juegos de azar, pero no están de acuerdo en la segunda parte, que sería estudiar la posibilidad de limitar el aumento descontrolado de los locales de juego en el municipio. El señor Monterrubio Rodríguez, del Grupo PSOE, explica que coincide con el planteamiento de la moción, pero también con respecto al segundo punto, cree que sería preciso realizar un informe sobre qué medidas pueden adoptarse. El señor presidente manifiesta que el segundo punto confrontaría con la libertad de empresa. La señora López Núñez, del Grupo Ganemos Colmenar, explica que su grupo está de acuerdo con retirar el segundo punto de la propuesta de acuerdo y pide una reflexión a los grupos políticos sobre la situación de la Plaza del Pueblo a lo largo de los últimos años, que de ser un lugar de reunión se convirtió en una zona de bancos y ahora en una de casas de apuestas. Su grupo está a favor de realizar un urbanismo más amable. Finalmente, el dictamen por unanimidad propone a este Pleno adoptar el siguiente acuerdo: elaborar una campaña de sensibilización sobre los riesgos del uso irresponsable de las apuestas y juegos de azar. Gracias, señora secretaria. Por acuerdo de Junta de Portavoces, no hay intervenciones en este punto. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Todos sí, unanimidad. 93/2018, moción del Grupo Municipal Socialista ante la situación de emergencia humanitaria en el barco Aquarius. La moción es del Grupo PSOE. Se examinó en la Comisión Informativa de Hacienda y Personal. Yo les voy a dar lectura de las deliberaciones porque a continuación, a las propuestas de acuerdo que presentaba el Grupo PSOE, ha habido unas enmiendas del Grupo Ganemos Colmenar y una enmienda prácticamente a la totalidad del Grupo Ciudadanos. Así ustedes me dicen qué es lo que vamos a votar, si finalmente va a ser la moción del Grupo Ciudadanos o la moción del Grupo PSOE con las enmiendas. Yo les leo el debate de la comisión. Por el Grupo Ciudadanos, el señor Maribel Hernán manifiesta que su propuesta sería eliminar el segundo punto, uniendo en uno solo los puntos tercero y cuarto. El señor Ortega Lara explica que estaría de acuerdo con los puntos de acuerdo 5, 6 y 7 en contra del segundo. El señor Gómez Colmenarejo, Grupo Ganemos Colmenar, considera que su grupo está de acuerdo con el planteamiento, pero presentarán enmiendas. Y la señora concejal de Hacienda pone de manifiesto que están de acuerdo con excepción del primer punto, ya que la Comunidad de Madrid ha ofrecido acoger refugiados, proponiendo modificarlo por una felicitación al Gobierno de la Nación por la posición adoptada. El dictamen se aprobó por mayoría con los votos de los grupos Popular, Ganemos Colmenar y PSOE y absteniéndose los grupos Ciudadanos y Mixto. Y a partir de ahora, pues si ustedes me dicen, yo leo las enmiendas a la totalidad o las parciales. O que en su turno las expliquen, ¿no? ¿Por el Grupo Socialista quiere intervenir para presentar la moción? Sí. Gracias, señor alcalde. De forma breve, la moción presentada, sabemos que como en algunos momentos el señor Ortega, en algunas de las cuestiones, pues hacíamos una clasificación y se planteaba de mociones que son
que tocan de Colmenar y estas son de las de otro ámbito, ¿no? Pero es otro ámbito que también nos afecta, puesto que al final el tema de la inmigración y los residentes que al final terminan asentándose en este y otros municipios provenientes de otros países, configuran el conjunto social sobre el que tenemos que actuar como corporación municipal, y eso es un elemento de diversidad que enriquece, pero que también hace más compleja la vida y las medidas y decisiones a adoptar. La cuestión que aquí se plantea es una actuación puntual por parte del Gobierno de España frente a una situación puntual que se deriva de una modificación de algunas políticas aplicadas por determinados países de la Unión Europea que no respetan o que no siguen los planteamientos de política, que no es que sean muy determinantes y muy fijos o muy claros, que la Unión Europea ha fijado en este ámbito, dado que si ya es difícil una actuación en un ámbito nacional, cuando estamos hablando de más de 25 países muy plurales, muy diversos y con una configuración y trayectoria, tanto como países, como estados y como naciones, muy plural y muy diversa, también configura una realidad social sobre la que es muy complejo intervenir, además de las incidencias que está teniendo pues determinados discursos que a día de hoy tienen una incidencia en el ámbito social cada vez más importante, y el reflejo se está viendo con la entrada en parlamentos, tanto en el ámbito europeo como en cada una de las naciones, incluso en los propios gobiernos, de discursos muy nacionalistas, en algunos casos claramente xenófobos y, digamos que, beligerantes contra este tipo de situaciones. Y, por lo tanto, contra los tratados internacionales que protegen que plantean los derechos humanos y la declaración de la ONU y las políticas que se han venido impulsando a lo largo de los últimos años. Ante esta situación, el acto del Gobierno de España de acoger a los refugiados o a las personas que habían sido recogidas por la embarcación Aquarius en el trabajo y la labor que realizan las ONGs en el Mediterráneo, fundamentalmente en el Canal de Italia, el Canal de Sicilia, con las pateras y los inmigrantes que intentan salvar esa distancia entre las costas de Libia y la frontera sur de Europa, es un planteamiento que, más allá del efecto llamada, busca ser un efecto de llamada de atención en el contexto que hoy mismo se está produciendo en la Unión Europea, para que se tomen unas decisiones y unos planteamientos políticos que permitan una acción adecuada para tratar un tema que es fundamental. Que es fundamental porque afecta directamente a la dignidad humana. Y si queremos ser algo como Unión Europea, como conjunto social de cara al futuro, tenemos que ser garantes, precisamente, de la legalidad internacional, del respeto a los derechos humanos y del planteamiento de que todo el mundo tiene derecho a una vida mejor, a intentarlo, a llegar allí donde le proporcionen sus capacidades, sus méritos y el esfuerzo y el trabajo que dedique, y no poner fronteras allí donde no se deben de poner, porque lo único que hacen es incrementar las diferencias, incrementar los enfrentamientos y seguramente convertirse en el caldo de cultivo de futuros conflictos que pueden terminar en situaciones que ninguno quisiéramos ver repetidas en suelo europeo. Por lo tanto, el planteamiento de la moción, que ahí lo veis, y los acuerdos que se planteaban van en ese sentido, en tratar de llamar la atención al conjunto de la Unión Europea para que se adopten medidas políticas sobre un problema que es del conjunto de la Unión Europea. Los países que nos encontramos en el sur de Europa somos la frontera sur de Europa, no somos la frontera solo de nuestros propios países. No es la frontera de Italia, no es la frontera de Grecia, no es la frontera de Malta, no es la frontera de España,
es la frontera de Europa. Y hay cuestiones, cuando menos, llamativas en esta situación. Hay planteamientos, ciertamente, que responden a actuaciones mafiosas, organizadas, de trata de personas, pero hay que estar con las víctimas y tratar precisamente de encontrar los medios económicos, jurídicos, políticos y de cooperación al desarrollo que permitan evitar estos flujos, que permitan minimizarlos y que todo el mundo tenga esa oportunidad en su propio país de origen, y que si quiere desplazarse o buscarse una vida en otro lugar, sea una decisión volitiva propia y no una imposición por la necesidad de sobrevivir o de buscar un futuro allí aquellos que no lo tienen. Hay reproches en los acuerdos que se plantean en la moción, hay felicitaciones. El dictamen que salió de la comisión entendemos que es un elemento positivo sobre el que trabajar, y hoy en día el Consejo de la Unión Europea está debatiendo sobre este tema, y eso es una acción que se debe al Gobierno de España, pero que ahora mismo encabeza el Partido Socialista, pero que también tiene una trayectoria a lo largo de los últimos años, porque el modelo español es el modelo que al final se fue implantando en la Unión Europea gracias a la acción persistente de los gobiernos desde el momento en que se empezó este planteamiento político a principios de este siglo. Es decir, trabajar tanto con los países de tránsito como con los países de origen de los inmigrantes para tratar de organizar y hacer esto de una manera regular, digna y sobre todo segura para aquellos que buscan un futuro mejor. En cuanto a las enmiendas presentadas por los grupos, pues le daré cuál es el planteamiento del Grupo Socialista para que tengan la oportunidad de contestarme a la posición y así luego podamos entablar el diálogo y no solamente un monólogo de opinión sobre lo que yo creo sobre las enmiendas. En cuanto a la propuesta que hace el Grupo Ciudadanos, entendemos, no estamos de acuerdo en que se suprima el punto 2 de la moción que hemos presentado. Creemos que se debe mantener el punto 3, pero sí estaríamos de acuerdo en que la propuesta que ustedes realizan como punto 2, la de instar a la Comunidad de Madrid, es un elemento que enriquece la moción y que además es un elemento que abunda en las acciones políticas a realizar. El Gobierno, la Unión Europea puede hacer acciones, pero también la Comunidad de Madrid puede instar estos planteamientos políticos a través del Comité de las Regiones, que es otro cauce, creemos que adecuado. El resto mantienen con otras numeraciones, pero ya le digo que entendemos que también es importante que la moción reproche a aquellos que merecen ser reprochados. Y esto es una apreciación personal, salvo que ustedes se consideren próximos a aquellas fuerzas políticas que ahora mismo adoptan decisiones que contravienen la legalidad internacional y las convenciones internacionales sobre esta cuestión, sea el movimiento Cinque Stelle o la Liga Norte, porque yo, francamente, al Grupo Ciudadanos o al Partido Ciudadanos no le ubico en las proximidades de ninguna de estas dos formaciones políticas. En cuanto a las enmiendas presentadas por G. Colmenar, no estamos de acuerdo con el planteamiento que hacen de la modificación del punto 4. Entendemos que no aporta nada a la moción presentada. El punto 6 creemos que no ha lugar porque es desvirtuar el planteamiento de la moción. Hablamos de Arabia Saudí, de Irak, podríamos hablar de Afganistán, del desplazamiento de los rohinyas en Bangladesh y desde Myanmar, la ubicación en Bangladesh, pero también podríamos incluir, y seguro que el Partido Popular también estaría de acuerdo en hablar de Venezuela o de Irán. No sé, no creo que aporte nada. Y sí estamos de acuerdo en la apreciación que realizan sobre la legalidad internacional y la Declaración Universal del punto 8, que lo añadiríamos como punto octavo como punto noveno, porque el punto octavo sería el presentado en la moción de Ciudadanos, en la enmienda de Ciudadanos, y el punto noveno el de
el que presenta el Grupo G. Colmenar como número 8 en su enmienda. Déjalo entero. Ya está. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Monterrubio. Señor Ortega, para un primer turno. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues como acaba de manifestar el representante del Partido Socialista, la propia moción en sí presenta la misma complicación que el problema de migración, como podemos ver con la historia de todas las enmiendas presentadas. Bueno, pues antes de hacer una intervención, yo quisiera ya manifestar, por un lado, y por establecer un cierto orden, porque si no lo hacemos con orden no sé cómo vamos a aclarar esta situación, es que los acuerdos presentados por el Partido Socialista en su moción no estamos nosotros de acuerdo, luego lo explicaré, con el punto 2 ni con el punto 4 de la moción del Partido Socialista. Sí recogeríamos con agrado lo presentado por Ciudadanos en los 5 puntos que ha manifestado y con respecto a Ganemos, creemos que el punto 4 no lo aceptaremos porque realmente exigir que se prohíban los centros de internamiento de extranjeros cuando tiene que existir un lugar donde se pueda calificar a las personas que vienen emigradas en el estatus que le correspondan es una cuestión que corresponde. El punto 6, estamos negando el derecho universal a la defensa de las fronteras, se nombran también a determinados países y habría que también recordar otros que ahí están por ahí, con lo cual no lo aceptaríamos, pero sí aceptaríamos el punto 8. Luego, haciendo recopilación de este asunto, es decir, no estamos de acuerdo con el 2, con el 4 del PSOE, estamos de acuerdo con lo que plantea Ciudadanos y únicamente aceptamos el punto 8 de la enmienda presentada por el partido, por Ganemos. En la siguiente intervención haré ya la exposición de todo esto. Gracias. Gracias, señor Ortega, por el Grupo Ciudadanos. Señor Bedia. Gracias, señor alcalde. Eso sí, luego vais a tener que hacer un resumen de lo que aceptáis y no, porque... El grupo proponente que tendrá que decir lo que acepta, también es verdad. Bueno, desde Ciudadanos pensamos que no se deben improvisar soluciones de emergencia en un asunto tan importante como es el problema migratorio. La solución debe venir de la Unión Europea, ya que es un asunto que nos afecta a todos. En caso contrario, nos encontraremos con más situaciones de emergencia y más parches para una situación muy grave. Los países del sur de Europa sufrimos, somos los que más sufrimos los flujos migratorios, ya que somos la frontera sur con África. Ahora bien, una cosa es prestar ayuda humanitaria urgente, que es lógico, humano y consecuente con los valores europeos, y otra cosa es solucionar el problema a largo plazo, que es lo que defendemos desde Ciudadanos. Si no se ponen en marcha soluciones políticas a nivel europeo, los partidos extremistas, populistas y nacionalistas recibirán un balón de oxígeno que puede poner en peligro la Unión Europea. Insistimos que deben ser las instituciones comunitarias las que, mediante unas reglas comunes, gestionen de manera coordinada la crisis humanitaria para evitar la tragedia que vivimos a diario en el Mediterráneo. Desde Ciudadanos hemos presentado unas enmiendas al dictamen que se resumen en 2 puntos. Estamos de acuerdo en el fondo con el segundo punto. No, señor Monterrubio, no se preocupe que no nos identificamos con los partidos que gobiernan Italia, ya que la actitud del gobierno nacionalista y populista italiano que ha generado esta situación al denegar la entrada en sus puertos al Aquarius, que llevaba a bordo a 600 personas necesitadas de auxilio, no consideramos que sea un pleno municipal el que condene la actuación de un Estado soberano. Por ese motivo pedíamos la eliminación de ese punto. Por otro lado, unificábamos la redacción de los puntos 3 y 4 del acuerdo pidiendo que sea la Comunidad de Madrid, a través del Comité de las Regiones de la Unión Europea, quien proponga las mejoras a la política sobre inmigración y refugio. El Comité Europeo de las Regiones, cuya sede está en Bruselas, es un organismo consultivo de la Unión Europea, compuesto por representantes elegidos a escala local y regional, procedentes de todos los Estados miembros de la Unión Europea. A través de este comité, los representantes pueden dar a conocer su opinión sobre la legislación de la Unión que repercute directamente en las regiones y ciudades. Lógicamente, la política sobre inmigración afecta directamente a todas las regiones y ciudades de Europa, por lo que consideramos que es el medio adecuado de hacer llegar nuestra propuesta.
El resto de los puntos, como ya ha comentado el señor Monterrubio, los manteníamos sin cambio y así han sido incluidos en la redacción de la enmienda. Respecto ahora a la enmienda que presenta el Grupo Ganemos, en nuestra opinión, los puntos no es adecuada, no estamos a favor de los puntos. El punto 4 prohíbe los centros de internamiento, como bien ha dicho el señor Ortega. ¿Qué se hace con los emigrantes? ¿Los dejamos en la calle directamente, sin alojamiento ni medios, o qué solución proponen? Y en el punto 6, el añadido que hacen, desde nuestro punto de vista, sobra y desvirtúa el sentido de la moción. Agradecemos al Partido Socialista, al Grupo Socialista, que haya cogido, aunque sea en parte, una parte de nuestra enmienda, y como lo importante es dar solución al tema de los refugiados, al tema de los flujos migratorios, esta crisis que se está viviendo en el Mediterráneo, nuestro voto será a favor. Muchas gracias. Gracias, señor Bedia. Señor Monterrubio, para un primer turno. Por el Grupo Colmenar. Señor Aldama. Gracias, alcalde presidente. Pues hoy queremos traer al Pleno la voz de los que no tienen voz, de los nadie, ¿no? de las personas que están huyendo de la guerra, huyendo del hambre, huyendo de tremendas penurias económicas, de la violencia, de la falta de libertades, y no son pocas voces. De hecho, cada minuto 8 personas se ven obligadas a desplazarse por causa de la violencia y la guerra en este planeta en el que vivimos. Y Europa, la Unión Europea, no ha estado a la altura. No ha estado sumida en una auténtica parálisis, de la que también ha sido cómplice hasta ahora, hasta la fecha, el gobierno de España. Y ha sido cómplice porque ha incumplido pues los compromisos que había asumido en materia de acogida. Y es importante aprovechar este foro y cualquier otro foro para señalar y denunciar esta situación. Y hay que denunciar con claridad que estados como Hungría o estados como Italia pues están violando los derechos más fundamentales. Y por eso pedimos al PSOE que mantenga el segundo acuerdo, porque es necesario dejar patente que actitudes racistas no tienen cabida en nuestra sociedad, y por otro lado estamos siguiendo los pasos de nuestros mayores, que en el Congreso de los Diputados han aprobado una declaración similar condenando la actitud claramente racista del gobierno italiano. Y por eso insistimos en la importancia de mantener este acuerdo. Y por la misma razón hemos propuesto la sustitución del punto 4, porque bajo nuestro modo de ver ningún país europeo puede permitirse colocar cuchillas, concertinas, en las cuchillas que dañan a las personas que intentan saltarlas, que producen graves lesiones, ni puede permitirse tampoco tener centros de internamiento para extranjeros, que no son otra cosa que una cárcel provisional, ni se puede permitir las devoluciones en caliente. En fin, los Estados europeos no pueden, no deben permitirse que dentro de su territorio se cometan violaciones de derechos humanos. Y por eso proponemos el acuerdo, porque nos parece fundamental pedir a la Unión Europea que ponga coto a estas prácticas que se están produciendo en nuestro territorio. En fin, el Grupo Ciudadanos, cuando me ha precedido en el uso de la palabra, ha dicho que este tipo de acciones o de llamamientos podían de alguna manera dar alas a aquellos que son populistas. Y yo quiero decir que nada más lejos de la realidad, este tipo de gestos que han tenido los gobiernos de Madrid, de Valencia y el Gobierno de la Nación son gestos que, lejos de dar alas a los populistas, lo que hacen es dar alas a los defensores de la dignidad, a los defensores de los derechos humanos, y posicionan una parte importante de la sociedad del lado de los más necesitados. Yo me siento orgulloso de las acciones que ha llevado el Gobierno de España en estas semanas,
y me siento orgulloso de que la moción de censura haya salido adelante, porque este ha sido uno de los frutos inmediatos que ha tenido echar al Partido Popular del Gobierno de la Nación y echarlo de los gobiernos de las principales ciudades. Recuperar los valores de solidaridad, recuperar los valores de tolerancia, que tan ausentes han estado en estos años de la crisis. Y es fundamental esto, porque esos son los verdaderos valores de nuestro pueblo. Nuestro pueblo es un pueblo solidario y es un pueblo tolerante. Y eso es lo que hay que estimular, y ese es el discurso político que tenemos que aportar los servidores públicos. Y en ese sentido queremos proponer al Partido Socialista que reconsidere el Acuerdo 6 que hemos propuesto modificar, porque no hemos elegido gobiernos al azar, hemos elegido aquellas intervenciones militares donde hemos tenido un papel complementario, un papel directo, y es precisamente en esos conflictos militares en los que hemos intervenido, pues gran parte de la causa y del origen de la crisis de los refugiados tiene su origen ahí. Entonces yo creo que un rechazo explícito a la guerra de Irak, al conflicto en Libia, en Siria, pues son necesarios, son pertinentes, y como lo es, ¿no?, en cualquier caso, frenarla o prohibir la venta de armas a países donde se violan sistemáticamente los derechos humanos. Y pedimos ese convencimiento, este cambio, esta inclusión desde el convencimiento de que la política exterior no se tiene que basar en una confrontación, en un choque de civilizaciones, sino que al contrario se debe basar en el diálogo con el norte de África, en el diálogo con Oriente Medio, se debe basar en la cooperación al desarrollo, porque pensamos que esa política exterior es la más efectiva, humana y socialmente, también económicamente, pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? Evidentemente, hacer una política exterior belicista cuesta mucho a las arcas públicas. Y esa necesidad de diálogo es sin duda más patente con el resto de países europeos, porque es evidente que España con este gesto se puede y tiene la oportunidad de situarse en el liderazgo de un discurso alternativo que confronte con un discurso electoralista basado en el rechazo al diferente. Y esta es la ventana de oportunidad que se abre hoy. Y hablamos mucho de lo que pueden hacer otras administraciones, pero yo sí quiero decir que esta moción, cuando hablábamos de que había dos tipos de mociones, una en la que encargamos cosas a gente de fuera y otras en las que este ayuntamiento hace, yo creo que hay numerosas medidas que este ayuntamiento puede realizar. Este ayuntamiento debe ser solidario y tolerante. Y por eso propusimos en su momento una enmienda a los presupuestos para recuperar la inversión en cooperación al desarrollo, que era algo fundamental. Es cierto que no fue acogida esta enmienda y que hemos repetido año tras año, pero ahí están las soluciones, en recuperar ese tipo de inversiones en todas las instituciones. Y en ese sentido quiero anunciarles que al final del Pleno trasladaremos un ruego, porque no es la primera vez que hablamos de esta problemática y de la problemática de los desplazados, para pedir que el equipo de gobierno cumpla con los acuerdos de 2015. En la moción 67/2015, este Pleno adoptó por unanimidad una iniciativa encaminada a convertirse, a formar parte de la red de ciudades refugio, a hacer lo que ya han hecho Valencia, lo que ya ha hecho Madrid, y a poner a disposición del Gobierno de la Nación y de la Federación Española de Municipios y Provincias recursos materiales, recursos humanos, para abordar la crisis. Y esto no es ninguna quimera. 370 municipios de nuestro país ya lo han hecho, ya han tomado la iniciativa y se han ofrecido para acoger a los migrantes del buque Aquarius. Y en ese sentido yo quiero reiterar desde aquí el agradecimiento a todos esos municipios y muy especialmente a Valencia y a Madrid por el tremendo esfuerzo que están haciendo en esa dirección. Y hay una última sugerencia que queríamos hacer con el sentido de enriquecer la moción, porque nosotros entendemos que los acogimientos no pueden ser tan solo un lugar de residencia, sino que también deben conllevar una acción social
y un apoyo social, un apoyo médico, un apoyo para que puedan desarrollar su vida plenamente estas personas que llegan a nuestro país, y por eso hemos propuesto ese 8º acuerdo, que agradecemos al Partido Socialista que lo haya recogido. Los otros 2 acuerdos le pedimos que reconsidere su inclusión por los argumentos que le he dado y sobre todo porque la intención de estas enmiendas es enriquecer la propuesta presentada por el Partido Socialista para hacer que en España la política exterior se rija siempre y prioritariamente por un principio de la dignidad de las personas, del respeto a los derechos humanos, y nosotros pensamos que también hay que incidir en las causas que han tenido origen en esta crisis de los refugiados y en esta dramática situación que viven miles de personas en el Mediterráneo. Y aquí proponemos algunas de las posibles soluciones para también incidir sobre esas causas. Gracias, señora Lama, por el Grupo Popular. Señora Calvo, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, pues desde el Grupo del Partido Popular pues pensamos que se debe seguir impulsando una verdadera política europea común e integral de inmigración y de asilo, que debe contar con recursos financieros suficientes. Pensamos que se debe reforzar la capacidad de respuesta de la Unión Europea ante situaciones de emergencia como la que estamos viviendo, y que se aumente la dotación de fondos europeos para reforzar y concentrar los esfuerzos de cooperación en los países de origen, y en particular de un fondo europeo para ayuda financiera a países que tienen relación especial en conflictos bélicos y que están pasando ahora mismo un momento muy crítico. También que se dé prioridad al diálogo y la cooperación con los países de origen y tránsito, así como con los países limítrofes de las zonas de conflicto en la acogida de refugiados. Pensamos que se ha de luchar contra las mafias que se lucran con esta tragedia humana, y creemos que hay que trabajar juntos en cuantas iniciativas pues puedan mantener y estabilizar a los lugares de origen de los refugiados. Por lo demás, votaremos según queden todas estas enmiendas y según quede la moción presentada por el Grupo del Partido Socialista. Muchas gracias. Gracias, señora Calvo. Para un segundo turno, señor Ortega. Gracias, señor alcalde. La dramática situación de los migrantes refugiados o no, que ponen en cuestión la solidaridad de los Estados de las naciones desarrolladas, no puede ponerse al servicio del marketing preelectoral de ningún partido, más aún cuando muchas de estas carencias provienen de los 2 partidos que han gobernado en España, ya sea el PP o el Partido Socialista. Es bien conocida la burocratización y fracaso de las competencias de inmigración cedidas a las comunidades autónomas, independientemente del color político de su gobierno, y por lo que UPyD siempre ha reclamado la creación de un Servicio Nacional de Integración de los Inmigrantes, prestándose especial atención a los refugiados. UPyD también ha reclamado reiteradamente la redacción de protocolos nacionales de buenas prácticas para la integración de los refugiados en las sociedades de acogida. Condenar la posición de un país amigo y hermano es un acto imprudente y que demuestra el desconocimiento de los motivos reales del rechazo italiano y la intención de confundir al pueblo español, creando la idea de que gobiernos europeos democráticos son malvados e insolidarios. Los incumplimientos de la política europea de inmigración se discuten en el Parlamento Europeo, donde curiosamente el Aquarius no interesa a los políticos. Solo 70 de los 750 eurodiputados acudieron al debate el miércoles 13 de junio. Hay que recordar que el grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas al que está adscrito el Partido Socialista Obrero Español en el Parlamento Europeo cuenta con 191 diputados. Esos mismos diputados en el Parlamento Europeo son los que pueden desbloquear la reforma del Reglamento de Dublín. Cierto es que el tratamiento de la migración debe pasar por acciones en el país de origen. Esto va con relación al punto 4, creo que es. La pregunta es por qué el Grupo Municipal Partido Socialista lo propone aquí en Colmenar y no en el Parlamento Europeo o en la Comisión, que son los órganos adecuados y propios. Entonces, por tanto, nosotros seguimos insistiendo, partiendo de la propuesta inicial, aceptamos el punto 1, 3, 5, 6 y 7, porque son claramente merecedores del apoyo y el compromiso por parte del consistorio, pero los otros puntos entendemos que esconden, bajo palabras de justa indignación, una simple maniobra de marketing publicitario.
Gracias. Gracias, señor Ortega, por el Grupo Ciudadanos. Señor Bedia. Gracias, señor alcalde. Simplemente clarificar una cuestión que no sé si el señor Aldama me ha entendido bien o me he expresado mal. Lo que ha hecho España al admitir a los refugiados es algo lógico, humano y, como he dicho, consecuente con los valores europeos. Estamos totalmente de acuerdo. Pero se necesita una solución al problema, una solución a largo plazo a este problema. El balón de oxígeno no viene por el hecho de que España haya acogido a los refugiados, sino que si no hay una solución, una política migratoria común, por los gobiernos populistas, nacionalistas, extremistas, como los que ha comentado el señor Aldama, pueden seguir haciendo lo que les dé la gana y pueden tomar este tipo de decisiones que van en contra de la lógica, son inhumanas y no van de la mano de los valores que defiende la Unión Europea. No es que España, al tomar esta decisión de balones de oxígeno, hace lo que debe hacer. Quería que le quedase eso claro y, por lo demás, pues nos ratificamos. Si el grupo proponente no cambia de opinión a la hora de aceptar las enmiendas, pues que votaremos a favor de la misma. Gracias. Gracias, señor Bedia, por el Grupo Socialista. Señor Monterrubio. Sí, gracias, señor alcalde. Contestar por partes y de la forma más rápida posible. Señor Ortega, no es un tema de marketing publicitario. Es un planteamiento que ha realizado el Gobierno de España, que ha conseguido lo que he manifestado en mi intervención, una llamada de atención que ha obligado a modificar el orden del día del Consejo de la Unión Europea que se está celebrando hoy, que no estaba previsto esto en la agenda de ese Consejo de la Unión Europea. Esta es una cuestión. Había incumplimientos anteriormente de otros países. Es cierto que ha habido actuaciones y acuerdos de la Unión Europea que han incumplido durante mucho tiempo países como Hungría, Eslovaquia, una serie de países centroeuropeos en los flujos migratorios que entonces recibía Grecia. Ahora son en Italia, porque existe una puerta de entrada que es un Estado fallido o un territorio fallido como Estado, como es Libia. Todas estas cuestiones requieren una adopción de medidas en el ámbito de la Unión Europea para algo que la propia canciller Merkel ha calificado como vital para el futuro de la Unión Europea. Y hoy mismo Italia amenaza con bloquear, con vetar los acuerdos de la cumbre si no se atienden sus demandas. Y sus demandas es Italia para los italianos, en palabras del señor Conte y del señor Salvini. Bueno, pues no estamos de acuerdo con eso. Y el planteamiento que ha hecho el Gobierno de España también adoptó una política en anteriores acuerdos de acoger refugiados que luego no se llevaron a la práctica. Evidentemente, ahí hay un reproche que realizar, no solamente al Gobierno de España de turno, sino a muchos gobiernos de la Unión Europea que prefirieron pagar para contener el problema en las fronteras de los países de tránsito y no tener que abordarlo en el conjunto de la Unión Europea. Pero es una cuestión fundamental para hacerlo y basado en los principios de dignidad humana, solidaridad y tolerancia. Por lo tanto, ¿por qué no se plantea en el Parlamento? Se ha planteado. ¿Por qué no asisten todos los parlamentarios? Bueno, como en todos los parlamentos, aquí vemos los debates y a veces hay 30 diputados en el debate y otras veces hay 350. Hay también trabajos complementarios. El Parlamento Europeo tiene un funcionamiento bastante complejo y a veces no es factible el estar siempre en ese tema. No quiere decir que las decisiones no se adopten por los grupos parlamentarios y cuenten con el respaldo de las mayorías que tienen esos grupos parlamentarios. ¿Por qué se plantea en Colmenar? Porque entendemos desde el Partido Socialista, no solo en Colmenar, sino en la Comunidad de Madrid y en España, que esto es una cuestión que abarca y que implica una conciencia social conjunta que se debe de ver reforzada en la posición que adopte el Gobierno de España en este Consejo de la Unión Europea. Y prueba de ello es el debate que ayer se desarrolló en el Congreso de los Diputados para fijar la posición del Gobierno de España en este debate del Consejo de la Unión Europea, Por lo tanto,
algo está cambiando y ahí en ese debate se fijaron posiciones y posturas que son las que hoy los representantes españoles, el presidente del Gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores están defendiendo en ese Consejo Europeo, buscando el apoyo y determinados países recabando el apoyo de España para implementar políticas que den la solución, que a lo que he dicho, en palabras de la canciller Merkel, es hoy en día la clave de bóveda del futuro de la construcción de la Unión Europea, o lo que puede significar el desmantelamiento de ese proyecto que lleva construyéndose desde hace más de medio siglo. Por lo tanto, entendemos que la moción, con el dictamen que se hizo en comisión, es bastante adecuado. Mantenemos los puntos 2 y 4 que usted cuestiona y bueno, pues le seguimos planteando a Ciudadanos que el punto 2 de su enmienda lo aceptamos porque entendemos que es complementario al planteamiento de que se exija a la Unión Europea que la Comunidad de Madrid lleve estos planteamientos con la incidencia que tienen los municipios de la Comunidad de Madrid a través de su cauce natural, que es el Comité de las Regiones. Pero lo uno no excluye a lo otro, por lo tanto, abunda. Y en cuanto a los planteamientos del señor Aldama, volvemos a lo mismo. Su punto 4 está perfectamente recogido, y por eso le he dicho que no añade nada a lo que planteamos en los puntos 3 y 4 del dictamen. Es más, los puntos 3 y 4 son más amplios y recogen tanto los elementos de la política de inmigración como la política de cooperación al desarrollo. Y le seguimos hablando. Y el punto 6 que ustedes plantean, creemos que desvirtúa la moción, porque no son las intervenciones militares. ¿Dónde ha intervenido la Unión Europea en Siria? Los inmigrantes que vienen del Sahel vienen derivados de una intervención militar de la Unión Europea o de alguna cuestión. Los inmigrantes somalíes, los inmigrantes de Sri Lanka vienen derivados de alguna intervención militar. No, el problema es más amplio. Algunas intervenciones militares, algunas acciones. Termino. Le agradecería que para terminar nos diga un resumen rapidísimo de lo que coge. Termino. Yo creo que todavía no nos Termino rápidamente. Bueno, mantengo el dictamen y acepto el punto 2 de la enmienda del Grupo Ciudadanos y el 8 del Grupo G. Colmenar, para incorporarlo al dictamen aprobado en comisión. Gracias y disculpen la extensión. Señor Aldama. Gracias, alcalde presidente. Habla la concejala de mejorar las políticas de cooperación al desarrollo y yo le digo que lo haga, que recupere las ayudas a cooperación al desarrollo que en su mano está. Y lo mismo en cuanto a poner los medios humanos y materiales para contribuir a que España pueda cumplir con los acuerdos de acogida. En referencia a que la Comunidad de Madrid participe en el Consejo de las Regiones, a nosotros nos parece también muy adecuado y nos parece que ha hecho bien el Partido Socialista en recogerlo. Y en cuanto al electoralismo del que hablaba el señor Ortega Lara de UPyD, quería decirle que tenga usted en cuenta que la Liga, el señor Trump, Amanecer Dorado, Le Front National, el Brexit han obtenido importantes resultados electorales con un discurso opuesto completamente al que usted plantea como electoralista. Y con eso le quiero decir que sí, que es verdad que en España tenemos un pueblo solidario y tenemos un pueblo tolerante, un pueblo que entiende que no se puede ser demócrata si no se es antifascista, si no se combate el racismo con contundidad. Pero hay determinados partidos que en los países de nuestro entorno sí se están sumando a un discurso completamente xenofóbico y completamente sacado de otras épocas del siglo XX y que frente a ello solamente nos queda una política de gestos y que el gesto de abrir el puerto de Valencia es un gesto contundente y que bienvenidas las llamadas al respetar los principios de solidaridad y la defensa de los derechos humanos si son hechos así. Lamentamos profundamente que el Partido Socialista no recoja las enmiendas que hemos propuesto. Nosotros entendemos que la solución pasa también por un cambio
radical en la política exterior tal y como se ha estado llevando en los últimos años. Pensamos que es momento de poner el foco en otras herramientas que no sean la confrontación con otros países ni poner barreras en la frontera sur, sino facilitar que las personas que vienen de los países donde se sufren las guerras, el hambre o la persecución política, pues reciban la conveniente inversión y puedan esas personas encontrar un futuro digno allí. En cualquier caso, vamos a votar favorablemente la moción porque yo creo que lo principal es que demos un mensaje hacia el exterior y hacia el pueblo de que toda la corporación trabaja unida y que va a dar los pasos necesarios para revertir la situación que se está produciendo en el Mediterráneo. Y recordarles solo que tendrá el equipo de gobierno la oportunidad de responder a nuestro ruego para atender algunos de los compromisos que esta corporación ya da y algunos de los pasos que esta corporación ya ha dado para hacer que ese cambio de política pudiera ser efectivo desde el 2015, ¿no? Gracias, señor Aldama. Señora Calvo, por la segunda intervención. Nada más. Pasamos a votación. Votos a favor. La propuesta según las que ha aceptado. El dictamen de comisión más el 2 de Ciudadanos y el 8 de Ganemos Colmenar. Eso es. Bueno, pues hay unanimidad, pues unanimidad. Perdón, ¿votos en contra? ¿Abstenciones? Lo siento, Jorge, pero como he visto todo el mundo levantado las manos y te has quedado ahí. 94/2018, bandos, decretos y resoluciones dictados de los que se da cuenta el Pleno. ¿Alguna observación al sí? Sí, solo quería una pequeña aclaración. En la relación de decretos, en el apartado de contratación, aparece el decreto número 1363 de 11 de junio, que significa contratar suministro de 12 desfibriladores. Y luego, posteriormente, aparece el número 1435 de 18 de junio, que pone contratar servicio de adaptación 14 desfibriladores. Viendo esa diferencia de 2 desfibriladores, parece indicar que estaban en algún sitio instalados, pero no estaban operativos. Por si nos pueden informar si pertenece a algún departamento Hay o alguna 14 cosa. desfibriladores que ya están instalados en edificios municipales, faltaban 12 para tener todos los edificios municipales con desfibrilador instalado, y la nueva legislación obliga a que los desfibriladores estén conectados directamente con el 112. Entonces se han comprado 12 que se van a instalar y los 14 que había se adaptan a la ley y se les instala un sistema telefónico, un sistema de telecomunicaciones, para que cuando los usa que ojalá no lo tengan que usar nunca, pero si se usan, pues se conecta directamente con el 112 y puede seguir las instrucciones que marca el servicio de emergencias. Uno es una actualización de los 14 que hay y el otro es la compra de 12 para completar todos los edificios municipales. Pues si no hay más observaciones. Mociones y proposiciones de los grupos, que no hay. Ruegos y preguntas. ¿Hay por escrito? La primera, del día 27 de junio, del grupo Ganemos Colmenar, sobre el funcionamiento del Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Colmenar Viejo. La leen. Ay, perdón. Bueno, pues es una pregunta sobre el funcionamiento del Departamento de Servicios Sociales. Y es que el 1 de enero de 2018 entró en funcionamiento el convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Colmenar a través para el desarrollo del convenio de atención social primaria. La Concejalía de Servicios Sociales modificó el anexo de personal suprimiendo la plaza de director e incorporando 2 coordinadores, argumentando que se trataba de organizar mejor el departamento. Transcurridos 6 meses, nos encontramos con que ha desaparecido la figura de director de Servicios Sociales, obligatoria legalmente, y tampoco se han incorporado los 2 coordinadores. Así que la primera pregunta, o las primeras preguntas, es cómo está actualmente organizado el Departamento de Servicios Sociales, quién marca los criterios técnicos, etcétera. Por otro lado, en el convenio de atención social primaria se establece la obligación de la entidad local de mantener como mínimo la plantilla establecida en el anexo de personal.
incluyendo a la hora de justificar gastos una relación nominal del personal financiado con cargo al convenio con indicación expresa de su categoría profesional, debiendo corresponderse dicho listado con los profesionales que hayan sido señalados en el anexo. Así que la segunda pregunta es cómo va a afectar a la financiación del convenio no contar con 2 coordinadores en la plantilla del departamento. ¿Alguna va a ampliar o...? Pues en el próximo pleno, antes del próximo pleno, se responderá por escrito o como muy tarde en el próximo pleno. Señor alcalde, el ROF establece que hay que registrarla 48 horas antes, como así ha sido. Así que le ruego que me respondan en este momento. ¿Se contestan? Señora secretaria, ¿me puede, por favor? Sí, yo les leo el ROM. Las preguntas que se presentan... Cierre el micrófono, por favor, señor Martín. Las preguntas que se presenten por escrito en el registro general con una antelación de 2 días hábiles a la celebración de la sesión serán respondidas generalmente en la sesión. No obstante, el presidente, oída la Junta de Portavoces, podrá no admitir a trámite las demás preguntas. Por lo tanto, ¿está registrada el día 26? El día 27 de junio. Está registrada el 27 de junio, pero en cualquier caso, le quería decir que lo que dice exactamente el reglamento es serán respondidas generalmente en la sesión. Pues generalmente esperaré al próximo pleno para que me contesten mucho, ustedes. Señor Martín. Siguiente pregunta. Momentito. 155-2018, pregunta el Grupo Ganemos Colmenar sobre las instalaciones deportivas municipales en verano. Para la pregunta, señor Gómez Colmenarejo. Muchas gracias, señor alcalde. Pues dice así, el pasado verano planteamos varias preguntas y ruegos sobre los problemas para utilizar las instalaciones deportivas municipales en los meses de verano, debido principalmente a la falta de personal encargado para gestionarlas. Por ello, preguntamos a la señora concejala de Deportes las siguientes preguntas. ¿Qué se va a hacer para garantizar que cualquier vecino de Colmenar Viejo pueda alquilar las instalaciones deportivas, campos de fútbol 7 y pistas de fútbol sala principalmente, tanto de Lorenzo Rico como de Juan Antonio Samaranch, durante los meses de verano? ¿Va a haber alguna reducción horaria respecto al horario de uso de la temporada ordinaria? Muchas gracias. Gracias, señor Colmenarejo. Se responderá antes del próximo pleno por escrito o en el próximo pleno oralmente. Siguiente pregunta. Pregunta 156-2018, pregunta el Grupo Ganemos Colmenar sobre el servicio de cafetería del Centro de Mayores de la calle Paraguay. Para su lectura, señor Gómez Colmenarejo. Muchas gracias, señor alcalde. Pues la pregunta dice así. Hemos tenido conocimiento recientemente de que se ha dejado de prestar el servicio de cafetería en el Centro de Mayores de la calle Paraguay desde hace unas semanas. Por ello, el Grupo Municipal de Ganemos Colmenar pregunta a la señora concejala de Familia y Servicios Sociales. ¿Es cierto que se ha dejado de prestar el servicio de cafetería en el Centro de Mayores de la calle Paraguay? ¿Por qué se ha dejado de prestar este servicio esencial para muchos usuarios de este centro? ¿Qué va a hacer la concejalía para volver a prestar este servicio de forma inmediata? Muchas gracias. Gracias, señor Gómez Colmenarejo. Se responderá por escrito antes del próximo pleno o como muy tarde verbalmente en el siguiente pleno. Siguiente pregunta. Ya no hay más preguntas por escrito. Pasamos a las preguntas orales de los miembros de la corporación. Esperad, busco un papel. Mariano, Pablo y Bedia. Pues, señor Bedia, tiene usted la palabra. Gracias, señor alcalde. Es una pregunta para el señor concejal de Medio Ambiente. Hace 3 semanas en comisión preguntamos por un problema que hay en las islas ecológicas. Hay varias que están averiadas, donde se han colocado unos contenedores amarillos para que los vecinos depositen la basura. Los contenedores son más pequeños que los soterrados, con mucha frecuencia se llenan y los vecinos no tienen dónde depositarla. Ahora mismo se están empezando a quejar de los olores, porque ya las temperaturas suben. Según nos han comunicado, no lo hemos podido constatar, parece que hay alguno de los contenedores soterrado averiado que tiene basura en el interior y se quejan de los malos olores. Entonces nos contestaron
que en ese momento que estaban gestionando con una empresa para efectuar el arreglo, que estaban pendientes, y era si nos podía ya dar alguna fecha o informarnos de cómo van esas gestiones para la solución del problema. Gracias. Gracias, señor Bedia. El señor concejal, si puede ampliarle la respuesta que le dio en la comisión. Sinceramente, estamos trabajando todos los días en ello y fecha, lamentablemente, no tenemos. Pero no se nos olvida, y el problema de los contenedores, sabe usted que es generalizado en todo el pueblo, y con las islas soterradas también. Entonces, se trabaja todos los días para ver si acabar cuanto antes con los problemas. Sí, el problema de los contenedores soterrados es que al sustituirlo, sé que hay varias islas afectadas, ya explico el problema, al sustituirlo por esos contenedores debe ser, por lo que tengo entendido, el camión de carga trasera el que recoja, que solo hay uno, y a lo mejor está saturado de servicio, con lo cual a veces se acumula más y los vecinos ya empiezan, pues eso, los olores, presencia de roedores e insectos en la zona y se están quejando. Le pido que agilicen las gestiones en la medida de lo posible para solucionarles el problema a los vecinos. Gracias. Gracias, señor Bedia. ¿Quiere ampliar algo más, señor de Serna? Bien. Señor Aldama. Gracias, señor alcalde. El ruego versa sobre una moción aprobada en el Pleno de septiembre de 2015, en el que por unanimidad se aprobó la moción 67/2015 sobre la crisis migratoria y la situación de las personas desplazadas que llegan a Europa. El ruego es que el equipo de gobierno cumpla con los acuerdos adoptados en esa moción y quería destacarle algunos de los mismos. Uno de ellos es que Colmenar Viejo se compromete a sumarse a la red de ciudades refugio. Otro de ellos es la elaboración de un censo de espacios municipales que puedan ser empleados para alojar temporalmente a quienes lleguen en busca de ayuda y refugio. Otro es la elaboración de un plan de atención integral municipal a las personas desplazadas, el cual contemplará recursos municipales, económicos, técnicos y humanos precisos para su aplicación efectiva y un tratamiento digno a las personas desplazadas. Simplemente recordar el compromiso de todos los miembros de esta corporación con ese acuerdo plenario y la necesidad de darle cumplimiento urgente ante la situación acontecida en las últimas semanas. Gracias, señor Aldama. Recogemos el ruego que usted realiza. Señor Martín. Bueno, pues el pasado 20 de abril Ganemos Colmenar solicitó los expedientes de todos los convenios del Ayuntamiento Colmenar Viejo con el Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma y, lo que es más importante, las memorias de ejecución de esos convenios. Han pasado más de 2 meses. El pasado 23 de mayo Ganemos Colmenar solicitó el expediente del programa de actualización procedimental. Ha pasado más de un mes. La batería de preguntas son las siguientes. ¿Qué problema hay para que nos den estos expedientes? ¿Existen, no existen? ¿Cuándo nos los van a facilitar? Bien, pues antes del próximo pleno se responderá por escrito o en el próximo pleno de forma oral, señor Martín. Pues nada, el pleno, simplemente darle las gracias. Gracias, señor Martín. Ya Darle no tiene mala la palabra, señor Martín. Bueno, pues no le doy las gracias. Finalizado, no quiero que me dé las gracias. Gracias. Finalizado el pleno, señora secretaria, señora interventora, se pueden retirar.